Hermanas y hermanos, hay toques que dan vida, pero también hay toques que dan muerte. Para nosotros como hispanos, como latinos, una cultura muy de la cercanía, es normal encontrarnos con personas conocidas y darnos un abrazo y expresar afecto a través de un toque, de un abrazo, de tocarle la mano a alguien. Sin embargo, para otras culturas eso es prohibido. Muchos de nosotros que venimos de diferentes países, la mayoría de nosotros que venimos de Latinoamérica, a veces la cultura aquí en Estados Unidos, la cultura anglosajona del americano blanco, nos choca. ¿Por qué? Porque la cultura americana no son una cultura de la abrazadera y del toque. Al contrario, he visto con recelo una gente que esté manoseando a otro, dando abrazos, y aún entre familias, ese afecto que para nosotros es normal, expresarlo a través de abrazos, y que cuando nos encontramos se oye la bulla de Yankee Stadium, ellos son un poco más fríos ante los ojos nuestros. No hace mucho tiempo, aquí en Estados Unidos, con toda la avalancha de casos de abusos que se han dado, salieron en las noticias un caso de una presunta acusación a un obispo en medio de una confirmación, de la misa de confirmación. Un jovencito que se confirmaba lo acusó de que el obispo lo había tocado. Automáticamente el revuelo de la prensa, de las noticias y todo aquello, caramba, mira qué degenerado, en medio de la misa lo tocó. Inmediatamente él puso la renuncia y dijo que venga la justicia, dejo la diócesis, que vengan e investiguen y que se sepa todo. Gracias a Dios, esa es una de las razones por las cuales siempre se sugiere tener cámaras por cualquier cosa que ocurra, haya evidencia. Una semana, 2 semanas después del famoso incidente de que el obispo tocó al muchacho, automáticamente la familia demandó por millones de dólares. La policía y los detectives dicen, es que no vemos cuándo fue que lo tocó. Fue cuando nos tomamos la foto al final de la confirmación. Y resulta que buscan la cámara, buscan los videos, y ni siquiera en la foto el obispo le puso la mano en el hombro. Tenía la mano en el báculo, el bastón grande, y la otra agarrándose el pectoral o la cadena que tiene la cruz. Y cuando dicen, pero dinos cuándo fue, y cuando no hay evidencia, es que yo sentí que me tocó. No hubo caso. Han habido casos de que sí, que han habido abusos, pero también muchísimos casos que no se han podido demostrar. Se queda uno como quien dice, ¿y entonces? ¿A qué lleva eso? A uno ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque hay personas que por la razón que fuera, tal vez sintió que lo tocaron cuando no hubo ni fotos, ni videos, ni nada que lo evidenciara. Eso lleva a uno ¿a qué? A cuidarse. En la cultura americana, en inglés, el verbo to touch, tocar, puede ser ponerte la mano aquí, ponerte la mano aquí, ponerte la mano en la cabeza para bendecirte. Pero si quieren demandarte porque tú le pusiste la mano en la cabeza, porque lo tocaste, te pueden demandar. Hasta ahí llegamos. Jesús, si tuviera hoy, yo no voy a decir qué haría, si tocaría o no tocaría, pero también es nosotros ver que hay toques que dan vida. Cuando una persona que está en un estado de tristeza, de depresión, y pide oración, el sacerdote le pone las manos, ora por esa persona, y tú sientes que es Dios mismo que te toca. Personas que tal vez sin intención o con intención te tocan y no es por mala parte, y tú sientes que fue con mal corazón, que fue por placer que te tocó. Por eso esto de la cultura del tocar es muy delicado, muy cuidadoso. Y Jesús en el Evangelio de hoy, empiezo haciendo esta introducción de cómo a veces un toque puede ser bien visto o mal visto, para entender las culturas. El hecho de que para nosotros como hispanos sea normal darnos un abrazo, ponernos la mano en el hombro, y en otra cultura como la de acá de Estados Unidos no es algo tan normal, no significa que la cultura nuestra, hispana, latina, es mejor. Culturas diferentes. La cultura de Jesús mismo era una cultura muy particular, porque 2000 años atrás los judíos, ellos eran muy meticulosos a quién tocaban. Esta mujer que tiene 12 años enferma,
Evangelio de Marcos, enferma con flujos de sangre. Antiguo Testamento, libro de Levíticos, una persona con flujos de sangre está impuro. Y no solo que está impuro, todo lo que toque queda impuro. La silla donde se sienta queda impuro. No puede ni siquiera su familia tocar, porque automáticamente todo lo que toque va a ser impuro. Es decir, si 2000 años después de esto, hoy todavía vemos gente que son quisquillosa con los toques, imagínense en los tiempos de Jesús, que no solo era que no me siento cómodo con que me den un abrazo, era que automáticamente tú quedabas impuro. Por lo tanto, esta mujer había sido rechazada por su familia, por la comunidad donde vivía, por la sinagoga, por la religión, porque ella era una persona que contaminaba todo aquello y todos aquellos que tuvieran contacto con ella. El repudio de esta mujer, el rechazo que ella vivía, era tal vez peor que el sufrimiento de estarse desangrando sin cura 12 años por este palo, como diría mi abuela. Imaginémonos, pongámonos un instante en los pies de ella, en los zapatos de ella, para poder entender lo que ella iba sintiendo. Esta estructura del Evangelio de hoy, los biblistas le llaman un sándwich, y no porque tengamos hambre, sino porque son dos historias que van como capas interlazadas, y en el medio nos da un mensaje que se puede aplicar a ambos escenarios. Esta niña, 12 años también, oigan la comparación, no la comparación, oigan el parecido. 12 años la mujer enferma, la niña 12 años y muere. ¿Quién era el papá de esta niña? Era un jefe de la sinagoga, un judío. Se supone que ya había oído hablar de Jesús, pero tiene la humildad, no simplemente de ir a pedir a Jesús, anda y ora por mi niña que se está muriendo, sino de arrodillarse ante Jesús. Mentalidad judía, cultura judía, solo te arrodillas delante de Dios. Al él arrodillarse ante Jesús, poniendo en riesgo su reputación religiosa, que le iban a quitar el puesto desde que se regara la voz, que él fue a pedir ayuda a Jesús y que se arrodilló reconociéndolo como divino, él como padre dijo, no tengo nada que perder. La fama de Jesús es muy grande y él sí puede hacer algo. ¿Qué veían esta mujer, la repudiada, y qué veía este hombre, jefe de la sinagoga, en Jesús? Que en Jesús hay vida, y vida en abundancia. Unos van buscando por necesidad, otros como última esperanza, pero uno y otro andan buscando que solamente Jesús al menos los mirara. Esta mujer que era repudiada, imagínense el atrevimiento, el coraje que tuvo ella que sacar para ella ir a tocar, no a Jesús, la orilla del manto de Jesús, porque la fe de ella, la certeza de lo que no veía, pero que sabía que Jesús podía darle, le decía a ella, solo tócalo a él y vas a quedar sanada. Ella se atreve no solo a tocarlo, sino al repudio de que Jesús pudiera decir, caramba, me contaminó. Pero Jesús, entre la multitud, entre la muchedumbre que había, que lo tenían vuelto loco, todo el mundo quería un pedacito de Jesús. Y él siente, cuando esta mujer lo toca, aún sin saber quién era, él siente que una fuerza grande se desprende de él. Y cuando se voltea dice, ¿quién me ha tocado? Imagínate, en una multitud de cientos de gente, ¿cómo sabes tú quién te ha tocado? Y los discípulos que estaban cerca, como los guardaespaldas, ¿quién se atrevió a tocar al maestro? Y cuando ella temblando se atreve a decir, Señor, he sido yo. ¿Cómo Jesús se dirige a ella? La llama hija. ¿Quién sabe cuántos años hacía que esta mujer no encontraba palabras de ternura para ella? Hija, tu fe te ha salvado. Interesante el verbo que se utiliza, la palabra salvado. Uno dice, pero ¿cómo que la salvó? Si fue que la sanó. En latín la palabra salus, salvación, implica de que la salvación te da la salud del cuerpo y del alma. Y por eso salus, que significa salvarse o ser salvado, significa recuperar la salud del alma, del cuerpo. Aquí se para ese episodio de la mujer que queda curada automáticamente
y vuelven entonces con el episodio de la niña de 12 años. Cultura judía de nuevo. Hoy tenemos aquí una cátedra de cultura para poder entender el Evangelio. En la cultura judía, una niña a los 12 años normalmente ya ve su regla. Por lo tanto, está lista para ser madre. No entremos ahora. ¿Cómo es posible que con 12 años? Cultura judía. A los 12 años, una niña que ya ha visto su regla, significa que ya está preparada para ser madre. Por lo tanto, esta niña, 12 años, se suponía que ya era una señorita, no iba a tener la oportunidad de poder dar vida. Interesante tener eso detrás de la cabeza para lo que viene. Jesús llega con el papá y cuando llegan le dicen, no pierdan el tiempo, ya murió. El revuelo en la traducción que tenemos del Evangelio, esta traducción es la traducción mexicana. Aquí se pierde en esta traducción quiénes eran las que estaban llorando en la casa donde vivía la niña, la casa de su familia. Son las plañideras, las mujeres, pongamos nuestra cultura a un ladito, que iban donde había un velorio a llorar y a mostrar el dolor. Eso no es solamente propio de los judíos, existe en muchos de nuestros países. Todavía en Italia hay regiones hoy donde hay mujeres que sin ser familia son las primeras que van a dar gritos y a revolcarse por el suelo. ¿Por qué? Porque en esta mentalidad, muerto que no lo lloran, muerto que no lo querían. Y por eso dicen que los ricos no lloran a los muertos porque los negocios siguen. Y que los pobres sí lloran a sus muertos porque con el muerto se acabó todo. Entonces, en esta cultura, este grupo de mujeres que están con un alboroto, revolcándose, guay, 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 imaginémonos un velorio dominicano, pero de barrio, de pueblo, algo así. Y los que lo han visto más o menos saben a lo que me refiero. Y Jesús, que ve el alboroto, le dice, cállense y salgan. No pierdas el tiempo, le dicen a Jesús. Está muerta. Y Jesús, ¿qué le dice? No está muerta, está dormida. El Evangelio dice, y se burlaban de él. Sacando a todos de la habitación donde tenían a la niña muerta, me imagino, en la cama, se queda Jesús sencillamente con los padres de la niña y con 3 de sus discípulos. Y allí, interesantísimo, cada vez que ustedes oigan un evangelio donde se utilicen palabras en arameo, que era el lenguaje que hablaba Jesús, el idioma, es porque eso que se está narrando ocurrió realmente. Y fue tan poderoso lo que se está narrando que lo fueron pasando de boca en boca, de generación en generación, y hasta nosotros ha llegado exactamente las mismas palabras en el mismo idioma que Jesús utilizó. Talita cum, que significa, a ti te digo niña, levántate. La niña, como que estaba durmiendo, se para. Todo el mundo que estaba cerca, cuando ven que se para la niña, oyen el revuelo. Imagínense el revolú que se armó aquí, y después de este episodio, cómo la fama de Jesús siguió creciendo. Muchas veces se nos queda a nosotros en la cabeza, todos los judíos eran unos malos, todos mataron a Jesús. Jefe de una sinagoga que puso en riesgo su reputación por ir a pedir ayuda a Jesús. No lo dice la Biblia, pero me imagino cómo cambió la fe de este hombre después de este acontecimiento. ¿Con qué nos quedamos nosotros de este evangelio y la aplicación pastoral para la vida nuestra? Nuestro Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Sabemos que un día vamos a morir y que toda esta gente en los evangelios que Jesús resucitó murieron después, porque nadie es para siempre, solo Dios. Por lo tanto, si el miedo tuyo más grande que tú puedas tener es a la muerte, nuestro Dios, la promesa que nos hace es de que Él va a estar con nosotros y que nos va a resucitar como a esta niña, y lo mejor de todo, no para 2 o 3 años, para toda la eternidad. Por lo tanto, que el miedo a la muerte no pueda más que nosotros. Y como esta mujer, la mujer morroísa, que descubrió en Jesús un toque sanador, tú y yo tocamos a los demás con nuestras palabras, con nuestras acciones y con lo que dejamos de hacer. ¿Cómo seremos recordados cuando muramos? Por la forma como tocamos al hermano. Si yo me la he pasado tocando a la gente a palo limpio, con mis palabras y con mis obras y con mi trato, ¿cómo yo puedo pretender al final que se me va a pagar a mí?
Se nos pagará de acuerdo a como hemos obrado. Pensar de que esta persona era tal y cual, Dios nos va a juzgar a todos. Por suerte que el juez no voy a ser yo, ni vamos a ser ninguno de nosotros. Es Dios. Por lo tanto, quedémonos con esto. El toque que tú le das al hermano o a la hermana puede ayudarle y devolverle vida. ¿Y cuánta gente en nuestras familias, en nuestras comunidades, han perdido la fe? No tienen ni siquiera la fe de la hemorroísa que decía, lo he gastado todo, solo me queda tocar a Jesús porque yo creo que Él sí puede hacer algo por mí. Nosotros podemos, y el Señor nos invita a tocar a otros en el sentido simbólico de la palabra, a tratar a los demás bien, tratar a los demás como queremos que seamos tratados. Jesús nos sigue tocando a nosotros todos los días. En la iglesia nos toca a través de los sacramentos. En el bautizo nos toca a través del agua que se derrama sobre la cabeza del niño o el adulto que es bautizado. En las personas que reciben aceite a través de la unción de los enfermos, en la confirmación y en las manos de un nuevo ordenado cuando es ordenado sacerdote, en ese aceite también el Señor nos toca. El Señor nos sigue tocando cuando una pareja se casa, en el abrazo que se dan los nuevos esposos. El Señor nos sigue tocando a nosotros, nuestras bocas, nuestras lenguas, en cada Eucaristía, en cada comunión que recibimos. El Señor no se cansa de extendernos su brazo, pero también nos pide a nosotros, como esta mujer, que tendamos nuestros brazos, nuestros corazones y nos dejemos tocar por Él. Él quiere, pero sin tu cooperación, Él no va a poder hacerlo. El único límite que Dios tiene es el que tú y yo le ponemos. Que nuestros límites sean, ¿saben cuál? Confiarnos en la misericordia. Decir, Señor, hasta aquí yo llego y te dejo de aquí en adelante que tú tomes el control. Pidamos al Señor que nos dé ese poquito de fe de Jairo, de este hombre cuya niña hoy recobró la vida. Y que no dudó él en pasar el ridículo y en poner en riesgo su posición, porque sabía que en Cristo había vida. Nosotros decimos no que había, sino que sigue habiendo, y vida en abundancia. Y pidamos a Él que nos bendiga y que nos ayude a tocar por bien a cada hermano, a cada hermana que llega a nuestras vidas. Y como decía San Martín de Porres, que nadie llegue a tu vida, llegue a tu puerta y se vaya igual que lo que vino, sino que se vaya un poquito mejor de lo que vino. Y que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un segundito de silencio y permitamos al Señor que Él nos toque y nosotros también dejarnos tocar.